Hola, buenas tardes. Hoy con la licenciada Viviana Romucheski, quien les habla la licenciada Fabiola Choque, vamos a presentar la cadena de temperatura controlada, actualización en inmunizaciones. La cadena de temperatura controlada es la suma de los eslabones de tipo logístico que intervienen en la manipulación, transporte y almacenamiento de los productos biológicos desde su origen hasta llegar al lugar de aplicación. Esta cadena constituye el soporte básico de los procesos de inmunización y se le debe prestar especial atención. Existen elementos fundamentales como el recurso humano, que incluye a las personas que de manera directa o indirecta tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir y aplicar las vacunas o vigilar los equipos frigoríficos donde se conservan. El recurso material son los equipos frigoríficos, los refrigerantes, los congeladores, camiones, termos, paquetes fríos, termómetros, alarmas, etc., que son indispensables en el proceso de almacenamiento y conservación de las vacunas. El recurso financiero es necesario para asegurar la operación de los recursos humanos materiales y el funcionamiento del sistema. Los niveles de almacenamiento central, regional y local. Existen diferentes niveles que están habilitados con cámaras frigoríficas de gran volumen, esto a nivel nacional o central, donde se almacenan las vacunas por largos periodos de tiempo. Disponen también de equipos frigoríficos para congelar los paquetes fríos. En el nivel regional se localizan entre las regiones y provincias y pueden estar dotados también con cámaras frigoríficas, disponen de equipos menores de refrigeración y congelación para congelar los paquetes fríos. En el nivel local están ubicados en los hospitales, en los centros de salud, puestos rurales de salud, cuentan con refrigeradoras para mantener las vacunas por cortos periodos de tiempo y termos que sirven para transportar las mismas a los puestos de vacunación. Normas generales de conservación de las vacunas. Las vacunas deben almacenarse y conservarse en todo momento dentro de los rangos de temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Si se pasan de este rango, disminuirá su capacidad inmunológica o quedarán totalmente inutilizadas. Debemos recordar que aunque dispongamos del equipamiento más sofisticado, la cadena de temperatura controlada no será efectiva si el recurso humano no manipula las vacunas y los equipos con propiedad y gran responsabilidad. Podemos ver los distintos componentes, los equipos frigoríficos, los termos y las cajas térmicas, los paquetes fríos y los termómetros. La ubicación del refrigerador. En el lugar de trabajo debe estar instalado en un lugar fresco y ventilado, tiene que estar alejado de las ventanas y de toda fuente de calor, debe estar separado de las paredes del local por unos 15 a 20 centímetros, sobre una superficie debidamente nivelada. Mantener las bandejas de deshielo es importante para contener el agua del congelador en los cortes de energía y la legumbrera donde están las botellas de agua que permiten mantener el aire frío circulante dentro de la heladera. El congelador debe tener menos de 1 centímetro de escarcha de hielo y la cantidad de paquetes fríos dentro del congelador debe ser suficiente. Los paquetes fríos que se quieran congelar deben estar previamente fríos, para ello deben colocarse en el gabinete de refrigeración. En la puerta del refrigerador usado para almacenar biológicos debe abrirse solamente 2 veces al día. No se deben almacenar medicamentos, sueros, muestras, alimentos o bebidas. La heladera debe ser de uso exclusivo para las vacunas. Las vacunas deben estar colocadas en bandejas sin perforaciones, organizadas por tipo, lote y fecha de vencimiento y orden de llegada. Las paredes laterales de las bandejas deben tener una altura igual o mayor que los frascos de vacunas.
Las vacunas multidosis, que duran más de una jornada, deben tener anotada la fecha de apertura. A nivel de puestos centros de salud, no se deben conservar biológicos por más de un mes. El termómetro, junto a las vacunas, sirve para controlar y registrar la temperatura diariamente. El registro de temperatura, las normas relacionadas con la cadena de frío exigen controlar diariamente la temperatura que presenten los equipos frigoríficos utilizados para almacenar y conservar los productos biológicos. El control de temperatura debe registrarse 2 veces por día en la planilla de control de temperatura. El transporte de inmunobiológicos. Para evitar la congelación de las vacunas, los paquetes fríos no deben tener escarcha en su superficie. Debemos dejarlos reposar unos minutos, esparcidos sobre una mesada, antes de colocarlos en el termo. Debemos colocarlos cubriendo las paredes de la caja y colocar las vacunas rodeadas por estos paquetes fríos. Para saber si el termo tiene una temperatura confiable, sacamos un paquete frío y al agitarlo en su interior contiene hielo, la temperatura es apta para conservar las vacunas. El plan de contingencia ante un corte de energía. Si el corte de energía es menor a 12 horas, las vacunas pueden permanecer dentro de la heladera sin abrirla, considerando siempre las condiciones ambientales. Si el corte de energía se prolonga o se prevé que será prolongado, deberán acondicionarse las vacunas para transportarse a una heladera donde puedan mantenerse a una temperatura adecuada. En los centros de salud tenemos estas heladeras celestes que nos permiten utilizarlo en los planes de contingencia. Estas heladeras mantienen la temperatura hasta 3 días. En las vacunas con exclusión los desvíos de cadena de frío deben ser refrigeradas inmediatamente al devolverlas al refrigerador a nivel superior. Se debe elaborar una planilla de devolución notificando la cantidad de vacunas que perdieron cadena de frío por tipo, lote y vencimiento. Consignar temperatura máxima que alcanzaron las vacunas es importante. Para una vacunación segura y controlando la bioseguridad, debemos tener en cuenta no dejar la aguja en el tapón del frasco multidosis. Debemos depositar la aguja sin reencapuchar en el descartador, no cargar varias jeringas a la vez y no reutilizar agujas ni jeringas. Las vacunas son productos delicados de compleja preparación y muy sensibles a cualquier alteración externa. Estos productos requieren mantenerse dentro de los rangos de temperatura estables de refrigeración o congelación, rígidamente establecidos con el propósito de asegurar su calidad inmunológica. Recordemos que el éxito o el fracaso de un proceso de vacunación dependerá básicamente de la calidad y la potencia inmunológica de las vacunas utilizadas. No es lo mismo vacunar que inmunizar. Hola, soy Viviana Romuchewski. El Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, es una acción conjunta de las naciones del mundo y las organizaciones internacionales, tendiente a lograr una cobertura universal de vacunación con el fin de disminuir la mortalidad causada por enfermedades inmunoprevenibles. La inmunización constituye las bases del control de las enfermedades transmisibles en conjunto con las acciones sanitarias, que ya fueron planteadas en las clases de APS, que es saneamiento básico, ambiental, agua potable, control de vectores. El objetivo inmediato es la prevención individual o grupal de enfermedades inmunoprevenibles. El objetivo final de la inmunización sistemática es la erradicación de las enfermedades. La inmunización es la acción de conferir inmunidad mediante la administración de antígenos, una inmunidad activa, o bien mediante la administración de anticuerpos específicos, una inmunidad pasiva. La vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administradas inducen una respuesta inmune previniendo la enfermedad contra la que está dirigida.
La inmunización puede ser activa o pasiva. La inmunización activa es la producción de anticuerpos como respuesta a la administración de una vacuna o toxoide, en cuyo caso es artificial. La inmunización activa, aparte de artificial, puede ser también natural, donde se adquiere por padecimiento de la enfermedad. La inmunización pasiva es la transferencia de la inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos o antitoxinas preformadas en otros organismos, que en este caso la inmunidad pasiva es artificial. La inmunidad pasiva será natural cuando es la transferencia de anticuerpos maternos al feto. Tipos de vacunas. Existen muchos tipos de vacunas diferentes. Cada uno está diseñado para enseñarle a su sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y las enfermedades graves que provocan. Cuando los científicos crean vacunas, tienen en cuenta de qué manera el sistema inmunitario responde al germen, quién necesita vacunarse contra el germen, la mejor tecnología o enfoque para crear la vacuna. Según algunos de estos factores, los científicos deciden qué tipos de vacunas elaborarán, teniendo en cuenta las vacunas a agentes vivos atenuados, agentes inactivados, toxoides, vacunas conjugadas, bacterianas, vacunas virales combinadas y las vacunas de ingeniería genética. En las vías de administración utilizamos la vía oral para la vacuna Rotarix dentro de lo que es nuestro calendario de vacunación, solamente para la vacuna Rotarix. La vacuna BCG es la que utilizamos de manera intradérmica en un ángulo de 15 grados. Las vacunas virales vivas utilizamos el ángulo de 45 grados en forma subcutánea y el resto de las vacunas intramusculares en un ángulo de 90 grados. Utilizamos el sitio de aplicación en la cara anterolateral del muslo en su tercio medio y hasta los 12 meses. A partir de los 12 meses utilizamos como sitio de aplicación la región deltoidea. Respecto al uso simultáneo de vacunas, no existe contraindicación a la administración simultánea de múltiples vacunas recomendadas en personas de cualquier grupo de edad. No altera la producción de anticuerpos ni favorece las reacciones postvacunales. Deben ser inyectadas separadamente y en diferentes sitios anatómicos, en lo posible en una distancia de 2 centímetros. En caso de interrupción de los esquemas de cualquier vacuna, se continuará con las dosis faltantes, sin interesar el tiempo transcurrido desde la última dosis. No es necesario reiniciar el esquema en ninguna circunstancia. Se recomienda la conveniencia de no demorar el cumplimiento de la vacunación. Es necesario que recordemos y que tengamos en cuenta de leer con mucha atención el carnet de vacunas, los datos del paciente, las vacunas que necesitamos administrar, las dosis que necesitamos administrar, el lavado de manos, el preparar el material estéril y adecuado a la vacuna que va a realizarse, verificar la fecha de vencimiento o caducidad de la vacuna que vamos a administrar, limpiar la piel con agua estéril, con solución fisiológica. El uso de alcohol puede inactivar las vacunas de virus vivos. Registrar, que es tan importante para nosotros y para enfermería como único documento, es el registro en las planillas correspondientes, con el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad del paciente, el domicilio, los datos del adulto a cargo, el nombre de la vacuna, la dosis aplicada, la vía de administración y el identificar el lote. Esto tiene que ver que hoy muchos de los centros de salud estamos pudiendo realizar nuestros registros en el sistema SIGIPSA. Estos datos son requeridos sobre todo para aquellos pacientes que son menores de edad, pero necesitamos tener todos estos datos y es nuestro único documento y en el que hacemos con respecto al programa SIGIPSA, es toda una intercorrelación y una interrelación de datos en donde cualquiera de nosotros con esto de que tanto con esquemas interrumpidos, con pérdidas de carnet, con mudanzas, con tantas condiciones y situaciones que puedan pasar, es necesario que seamos conscientes de cómo tenemos que registrar todos estos datos en estas planillas.
En la preparación y la administración de los inmunobiológicos siempre tenemos que tener en cuenta y recordar los 5 correctos como en toda medicación: la persona, la vacuna, la dosis, la vía y el sitio que vamos a administrar. Para estas prácticas seguras para la administración de vacunas necesitamos tener en cuenta de cargar la jeringa con la dosis correcta, utilizar el diluyente específico y aplicar la vacuna con la jeringa y la aguja correcta. Vamos a hacer un breve recorrido por el calendario nacional que ustedes ya lo tienen visto desde años anteriores. El recién nacido recibe vacuna BCG y hepatitis B. A los 2 y 4 meses reciben vacuna Rotarix, Salk, quíntuple y Prevenar. A los 3 y 5 meses van a recibir vacuna Menveo o meningocóxica. A los 6 meses reciben la vacuna Salk y quíntuple. Y allí va como primera vacunación con la vacuna antigripal, con primera dosis de vacuna antigripal. A los 12 meses reciben vacuna triple viral como primer dosis, tercer dosis de Prevenar y la hepatitis A como única dosis. De 15 a 18 meses van a recibir una cuarta dosis de vacuna quíntuple, una tercera dosis de vacuna Menveo y una única dosis de varicela. Desde el 1 de junio de este año 2020 se suspende la dosis de refuerzo de polio, Sabin o Salk. A partir de los 5-6 años reciben lo que conocemos como el refuerzo del ingreso escolar, una segunda dosis de vacuna triple viral, la cuarta dosis de vacuna Salk o polio como refuerzo y el refuerzo de la triple bacteriana. A los 11 años van a recibir vacuna triple bacteriana acelular como única dosis, vacuna HPV cuadrivalente 2 dosis, que van a ser separadas estas 2 dosis por 6 meses, y como única dosis vacuna Menveo o Menactra. Respecto a las embarazadas, van a recibir una dosis de vacuna antigripal en cualquier trimestre de gestación. Vacuna hepatitis B. Completarán o iniciarán el esquema en cualquier trimestre de gestación. A partir de las 20 semanas de gestación y en todos los embarazos van a recibir vacuna triple bacteriana acelular. En los jóvenes y adultos es necesario que reciban vacunas doble bacteriana o doble adulto como las conocemos, que son 3 dosis, ya sea o un refuerzo de acuerdo a la edad y cómo vengan con su esquema. Hepatitis B, 3 dosis, y doble o triple viral 2 dosis deben constar en su carnet de vacunas a los nacidos a partir de 1965. A partir de los 65 años, las vacunas que se reciben son antigripal, una dosis cada año, las vacunas antineumocóxicas Prevenar 13 y Neumo 23, una única dosis a partir de los 65 años. Respecto a estas vacunas, como al resto, vuelvo a hacer la aclaración de que pueden referenciarse y profundizar en el tema en la bibliografía de la unidad 2, así como también dirigirse a la página del Ministerio de Salud de Nación, en donde podrán explayar y profundizar sus conocimientos. Con respecto a hepatitis B, son 3 dosis y no tiene refuerzo, y la vacuna doble adultos, que también realizar un esquema de 3 dosis si el esquema no está completo y luego una dosis cada 10 años. Esto que nosotros hemos planteado y hemos visto aquí es lo que consideramos un carnet de vacunas ideales. Lógicamente nos pasan muchas cosas y entre ellas poder vacunar niños y personas dentro de lo que es un esquema ideal, pero también nos encontramos con diversos casos en donde necesitamos decidir qué hacer o con esquemas atrasados o con carnet perdidos, cualquiera sea la circunstancia que los hayan perdido, no los tengan, no los posean. Por eso nosotros insistimos y es tan necesario e importante el registro en nuestras planillas, así como aquellos centros de salud que poseen el acceso a internet y a tener el sistema SIGIPSA, de poder hacerlo y cargar los datos, porque eso a nosotros también nos ocasiona mejor
una mejor actividad y un mejor completar los esquemas y poder tener una óptima cobertura de vacunación. Aquí finalizamos el tema de inmunizaciones para esta parte de la materia. Queremos recordarles que se encuentra la actividad para que la puedan completar y enviar a sus correspondientes tutores. Muchas gracias.